Bueno, sé que son, Ajá, partimos de la idea de las tribus, pero en realidad no son tribus, son las identidades colectivas. Y, y, bien. y la idea del sector pobre, digamos, es algo que viene marcado más de los que no lo son, digamos, etiquetar y buscar uniformidades en ese campo. ¿Vos cómo sentís cuando ves que otros opinan de lo que es la pobreza sin haberla vivido? Es bastante agotador. De hecho, la charla es una respuesta para aquel que no tiene empatía. Pero incluso aquellos que sí tienen empatía y que muchas veces tienen hasta la soberbia de creer que saben todo sobre nosotros, es realmente agotador. Es realmente agotador que hablen siempre por nosotros, que digan lo que queremos, lo que soñamos, lo que nos gusta, lo que nos molesta, lo que no nos gusta. Y la verdad que creo que gracias a Internet y a la democracia y a una mezcla de conjuntos de factores, es momento de que los pobres hablemos por nosotros mismos. Ujú. ¿Y cómo tomaste la decisión de dar esa famosa charla? Bueno, vos trabajás todos los días en un trabajo, bueno, muy muy útil para la sociedad, pero poco a veces jerarquizado, como el trabajo de la depiladora. Escuché la charla aparte que diste con Felipe Solá en el Torcuato Tazo. Sí. ¿Cómo se te dio la decisión de tomar la palabra en esa charla y en distintos ámbitos donde has estado presente hoy, contando en primera persona lo que significa esta situación? En realidad escribo hace muchísimo en Internet. Soy una opinóloga crónica, pero desde que tengo el privilegio de haber accedido a la universidad y entender un poco más ciertas cuestiones, sobre todo macroeconómicas, lo que me apasiona es explicar por qué nos conviene a todos que no haya pobreza, explicar por qué aunque no veas un dólar te afecta el dólar, explicar por qué aunque no tengas auto te afecta el aumento de la nafta, y un montón de cuestiones así que por ahí muchos pecamos de ignorantes y que pasamos por encima y que no nos sentimos como importantes, y que me parece que hay que enseñarlas. Bueno, como escribo hace rato de todas esas cuestiones, la gente de TED me contacta. La verdad es que yo fui y quise dar una charla y la tenía. Claro. No, ellos me contactaron a ver si quería dar una charla y está pensada para Bahía Blanca. Exclusivamente está pensada para el público bahiano. Igual, más allá de eso, Mayra, ¿cómo estás? En esa charla una cosa me quedó resonando mucho, es cuando decís, empecé a darme cuenta que era pobre cuando entré en el sistema escolar. Y vos Sí. tuviste la oportunidad de llegar hasta la universidad pública. ¿Cómo es ese transitar por la educación pública? Muchas veces bastardeada por los gobiernos de turno, recortaban el presupuesto, tenemos un presupuesto 2019 con mucho menos recursos para la educación. ¿Cómo es ese transitar y cómo lo viviste vos? Bueno, la realidad es que muchas veces cuando vivís en una villa o cuando sos pobre, no quiero decir siempre, ni siquiera la mayoría de las veces, pero muchas veces ocurre que la escuela es la única institución a la que accedes. Por una cuestión cultural, los pobres vamos menos al médico por ahí de lo que van otras familias. Digamos, el médico está visto como una pérdida de tiempo, porque es como que te va a dar consejos que no podés cumplir, te dice que comas sano, que compres remedios, que gastes en esto, que gastes en lo otro, y por una cuestión de que hay un desentendimiento se deja de ir al médico, y no se va al cine, y no se va al paseo cultural, y no se va a ningún otro lado institucionalizado que no sea la escuela. Y entonces me parece que los pobres dependemos, casi te diría exclusivamente, de lo que la escuela es con nosotros, tanto lo que es el docente como el contenido, como el equipo, digamos, que contiene a quienes sufren alguna desigualdad o alguna violencia en la casa. Son las formas que tiene el Estado, la mejor forma o la más cómoda para el Estado de llegar verdaderamente a los pobres. Y digo verdaderamente porque
podemos mandar a cualquiera a hacer una entrevista o a hacer un censo o a caminar por la villa, pero la gente en las entrevistas, en los censos, suele mentir, suele no contar sus problemas, suele ocultar su pobreza para honrar su dignidad. En la escuela no hay manera de mentir. Primero porque los chicos pueden llegar a mentir si los papás les dicen que mienten o que no cuenten tal cosa. Pero lo que vos ves en el chico, en cómo llega, en cómo va a la escuela, en cuánto va a la escuela, en cuánto falta, todas esas cosas no mienten. Entonces las docentes son las que tienen acceso a las vidas verdaderas de los pibes que nacen en la pobreza. Y en tu caso, me imagino también que muchos vecinos del barrio donde te criaste, muchos compañeros de escuela con los que hayas transitado ese camino educativo, no llegaron a la universidad como vos. ¿Y cuál es el destino que les espera a la mayoría de esos chicos, no? Sí, hay una especie de condena a los trabajos físicos que no tienen nada de malos. Cuando digo trabajos físicos me refiero a, en el caso de los hombres, ser albañil, ser pintor, hacer algo con las manos, hacer algo que requiera fuerza, que se fuerza, o en el caso de las mujeres limpiar o cuidar de alguien, ya sea un niño o de un adulto mayor. Es como que a lo único que podés acceder si no terminaste el colegio es a todo eso, que son trabajos que no tienen en absoluto nada de malo, pero que son agotadores, son trabajos que uno no puede hacer más de 20, 25 años, por lo tanto a los 40, 45 ya el cuerpo empieza a no darle más y sin embargo uno no se puede jubilar a esa edad. Y además esos trabajos físicos, además de ser realmente agotadores y desgastantes, tampoco significan ascenso social o estabilidad económica. Son trabajos que apenas te permiten subsistir. Entonces tienen una doble condena. La de que no lo vas a poder hacer hasta que seas viejo, la de que te va a hacer mierda el cuerpo, digamos, y la de que nunca vas a progresar haciendo eso porque apenas te permiten comer. Y además, sumado a esto, un tema sobre el que vos hablas mucho, y también y eso también es lo que uno valora de tu discurso, que los mayores problemas los hablas en primera persona, el tema de ser madre soltera, ¿no? Que muchas veces a esas mujeres les toca no solamente tener que cuidar de alguien como trabajo, sino también por distintas circunstancias tener familias prematuramente, ¿no? O en circunstancias de mucha informalidad familiar. Sí, el cuidado de los hijos, y esto ocurre en todas las clases sociales, recae muchísimo más sobre la mujer. O sea, una mujer va a pedir laburo en algún lado y si tiene hijos le preguntan, bueno, ¿con quién los dejas? ¿Te los cuidan? ¿Seguro que vas a poder? A los hombres no les ocurre eso, tampoco, en ninguna clase social. Entonces el hijo, a pesar de que mi hijo es mi mayor bendición y es lo mejor que me pasó en la vida y lo volvería a tener 100 veces más, termina siendo un limitante. Un hijo limita el desarrollo de la mujer como persona, como estudiante, como trabajadora, como profesional, como mujer. Entonces el hijo, por un lado, uno lo desea, uno quiere tenerlo, es una manera también de sentirte adulta, es algo que podés tener y te hace sentir importante, pero no te das cuenta que quizás tu desarrollo va a estar, quizás no, muy probablemente tu desarrollo va a estar atado a la medida en la que puedes resolver el cuidado de tus hijos. Y si no lo puedes resolver y no tenés quien te ayude, vas a estar estrictamente limitada. Y un tema, porque surgió estas últimas semanas de tu última gran aparición pública ahí con Felipe Solá, no por puntualizar con él ni hacer mención a las cuestiones, a las lecturas políticas posteriores. ¿Cómo es tu relación con la política? ¿Qué pensás? Evidentemente sos una persona políticamente no solo consciente, sino activa, con una opinión. ¿Cómo te relacionás con lo que se conoce? Te definiste varias veces como peronista. ¿Cómo ves vos hoy el escenario político? ¿Qué pensás con un gobierno que habla todo el tiempo de la pobreza como gran problema argentino, el 30% de pobres, pero que al mismo tiempo
pareciera que esos sectores son los que más están sufriendo sus políticas. Sí. ¿Cómo es tu relación con el mundo de la política? Bueno, con el mundo de la política, digamos, primero diferenciemos la política de lo político. Lo político es todo lo que esperamos de la política, es la herramienta, digamos, para cambiar las cosas. La política es lo que tenemos en el poder real, en la militancia real. Y en este momento me parece que el gobierno que tenemos haciendo la política nacional, las políticas públicas, que no son, digamos, porque lo único que han hecho es continuar con algunos programas, aquellos que ya han sido conquistados por el pueblo y que no pueden arrebatarnos, pero todo lo que pudieron sacarnos lo han sacado, van recortando, van achicando, tienen una visión del Estado meramente como un Estado policía, protector de la propiedad privada, y que lo único que importa es tener policía, tener jueces, tener juzgados, y todo lo que es salud, educación, desarrollo, tecnología, ciencia, todo es secundario para el Estado y todo queda relegado al sector privado. Por ende, los pobres, digamos, quedaríamos afuera de todo, porque todos sabemos que cuando se privatiza se excluye en primera medida a todo aquel que no tiene plata para pagar más que su alimento y su alquiler y su sustento diario. Hay una visión del Estado como un Estado policía, y además ahora hasta Aerolíneas Argentinas les molesta, no quieren tener ni una empresa de aviones. Digamos que cualquier Estado, cualquier país desea tener su flota de aviones porque se ocurre una tragedia en nuestro país, si se necesita mandar remedios al norte o al sur, o algún país hermano que esté viviendo una tragedia, si necesitamos con urgencia mandar soldados, médicos o quienes sea, tener una flota de aviones es algo invaluable para un país, y eso es lo que necesita un Estado, invertir en aquello que es necesario para los que necesitan. Sin embargo, se tiene esta visión empresarial del Estado, y todo aquello que no da ganancias se busca eliminarlo. Y con respecto a, bueno, al peronismo, esta reunificación opositora, ¿cuál es la mirada de alguien que tiene, evidentemente vos tenés el deseo de que se construya una alternativa, pero totalmente, pero evidentemente eso no alcanzaría con una alianza, digamos, de los políticos o de la superestructura, y sobre esta distancia de representación muchas veces se generan conflictos, ¿no? Por supuesto, porque así como ha vuelto Solá al sector popular, un hombre, digamos, del campo, histórico, de familias terratenientes, rubio y qué sé yo. También tenemos por el otro lado a otro rubio que es Graboy, que es más de centro izquierda, que está con cooperativas de trabajo, que es abogado de los excluidos, de los pibitos delincuentes, y también tenemos, qué sé yo, de la Sala, que está presa, también tenemos gente exclusivamente del sector popular. El peronismo es amplio, busca ser la tercera posición, y hay gente en un abanico de derecha a izquierda que asusta más de un purista que se pone en moralista y en un pedestal moral que pretende buscar una pureza que no existe, y digamos hay que ser un privilegiado para poder esperar sentado en la casa al candidato ideal, ¿no? Y puro, y que no tranza, y que no pacta, y que no arregla, pero tampoco gobierna jamás. Me parece que esta unidad tiene que ser festejada por todos los que queremos que vuelva el peronismo. La variedad y el abanico peronista históricamente ha sido así, hemos tenido de izquierda a derecha, porque el peronismo es la tercera posición, y por supuesto es difícil acomodarse en ese sector, y muchos van a tirar o más a la derecha o más a la izquierda, pero en este momento, si no vemos que el enemigo es Macri, y si no estamos dispuestos a dejar los purismos y los egoísmos de lado para realmente sacarlo y volver
a tener en el gobierno a un político que conduzca de manera popular, buscando la justicia social y sobre todo de lo que más estamos perdiendo, la soberanía política. Estos tipos se están entregando en el norte el litio, en el sur el petróleo, más al sur el agua dulce, y no les interesa en lo más mínimo tener recursos para nosotros, sino que le cuidan los recursos a los Estados Unidos. Así que celebro la unidad. Estamos en comunicación con Mayra Arena. Mayra, yo quería un poco retrotraer lo que venías diciendo a las categorías de lo político y la política. Me parecía interesante abordar eso y digo, ¿qué espera el pobre de lo político y la política? Sobre todo en el marco de lo que vos decías de que muchas veces tu tarea se debe escribir y a decir por qué el precio del dólar impacta, por qué el precio del petróleo impacta, en ese prisma, digamos. Bueno, de la política muchas veces no se espera nada, y esa es la verdad. Muchas veces uno desconoce el impacto que tiene la política, la real, no una política idealista, señora, la real, la que hay ahora, la que hubo antes. No se espera nada, y eso es por dos cosas. La primera, por indiferencia que hay, porque bueno, han sido indiferentes con nosotros muchas veces, y por supuesto, así como no se interesan por nosotros no nos interesamos por la política. Y la segunda es por ignorancia, y donde más está presente no creo que sean nosotros los de más abajo, los villeros, como digo yo. Acá en provincia de Buenos Aires se dice villeros, en el interior por ahí no hay tanta villa y la pobreza se vive de otra manera, más homogénea. Pero creo que el que más rechazo tiene es aquel que es clase trabajadora pura, ¿no? El trabajador raso, el que labura de laburar, de lo que hace. Ese es el que te dice, no me ayuda ni Macri ni Cristina, gobierna quien gobierne, yo me tengo que romper el alma laburando. Y me parece que a ese es el que más tenemos que recuperar como peronistas, porque el trabajador tiene que volver a sentirse protegido y representado por el peronismo, si no nos devoran los de la derecha. Y si vos tuvieras que ver, digamos, dentro de la gama de hoy de peronismos disponibles, ¿te sentirías más cerca de algún liderazgo que otro? ¿Te da más o menos, mientras estén todos, te parece loable cualquier unidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, Cristina Fernández nunca traicionó, siempre tomó medidas que fueron cada vez más ampliando derechos, y la realidad es que la economía siempre se intentó controlarla, ¿no? Que es el objetivo del peronismo, porque la economía o la controlás o la controlan los poderosos, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero más allá de eso, me parece que es un momento para no ser románticos ni egoístas, digamos, pensar solamente que nos cae bien a nosotros. Si a mí vos me decís tal tipo mide más, si vos me decís, mirá, Felipe Solá es el que más mide y el que puede sacar a Macri, militamos a Felipe Solá, porque el peronismo tiene que volver, más allá de quién me guste a mí o quién no me guste. El enemigo en este momento es Macri. Mayra, bueno, vamos teniendo que cerrar por la tiranía del tiempo, es una frase que nunca se dijo, ¿no? Algo inédito, pero repetirte lo que hablamos en privado, que nos encantaría un día poder contar con vos en el piso y charlar más largo y tendido, y poder, bueno, charlar más tiempo, sobre todo, y el otro clima que sé que se genera cuando se mira a la gente cara a cara. Pero agradecerte esta entrevista, que sea la primera de varias, si podemos, con tu tiempo, pero decirte que a muchos que nosotros, este programa está hecho desde una mirada, si quiere, periodística, pero hecha por militantes políticos, y que de escucharte a vos nos hace reflexionar mucho más que escuchando a otros dirigentes o que escuchando compañeros que hayan tenido responsabilidades públicas en otro momento, pero que no dialogan con lo que esta época
está demandando. Y escucharte a vos es un testimonio que siempre nos rompe las categorías con las que habitualmente analizamos las cosas. Agradecerte eso, agradecerte la espontaneidad y agradecerte la generosidad de que hayas hablado con nosotros este sábado. No, yo les agradezco a ustedes por el espacio y bueno, cuando voy a Buenos Aires en general voy y vengo y voy y tengo un compromiso y vuelvo, no me banco mucho el ritmo para quedarme varios días, pero vamos a coincidir y se va a dar esa nota personalmente para darnos además un abrazo compañero. ¿Algo que te hubiera gustado que te preguntemos? No, nada, no ha quedado nada para decir. En este momento la realidad es que quedó bien claro, digamos, trato de recalcar siempre que se tiene que terminar este gobierno democráticamente, por supuesto, porque lo que se está viviendo en este momento es la falta pura y dura de laburo. No hay laburo. Hay una mitología acá en la derecha que se está armando y es como que los pobres queremos que vuelva el peronismo porque no hay planes sociales, porque no alcanza el plan social. Y la realidad es que sí, las ayudas sociales han sido recortadas y brutalmente devaluadas, pero lo que anda uno buscando siempre es el laburo, la changa, agarrar un laburito acá, otro allá. Todos los pobres tenemos 2, 3 laburos, alguna changa el fin de semana, y en este momento no hay nada de nada, porque no es que nos destruyeron a nosotros simplemente nos dejaron afuera. A lo que están destruyendo es a la clase media, que nos daba laburos a nosotros a través de las pymes. Están destruyendo la pyme, están destruyendo el poder adquisitivo de la clase media.